de parte de los organismos de derechos humanos, realmente recordar esta fecha es un agradecimiento a ustedes que lo han hecho. Por ahí en este tema de la pandemia muchas veces nos pasan algunas cosas, y este recuerdo es terrible porque, bueno, esto desnudó ampliamente lo que era la esencia de la dictadura o de cualquier dictadura, ¿no es cierto? Que es la persecución, la muerte, la destrucción, porque aquí estamos hablando de jóvenes entre secundarios de 12 a 18 años, jóvenes que en este país desaparecieron más o menos 300 de ellos, y estos jóvenes que eran jóvenes que no participaban, digamos, tratando de hacer cosas buenas, como por ejemplo fue, porque esta fecha es instituida el 16 de septiembre por la Comisión Provincial de la Memoria, fue en conmemoración al capítulo que se conoció como la Noche de los Lápices. Era un grupo de estudiantes de la UES, estudiantes secundarios, que el año anterior, en el año 1975, ellos hicieron un reclamo por un boleto estudiantil secundario, que hoy está en vigencia gracias a ese reclamo, y lo consiguieron. También hay que decir que en esa oportunidad lo hicieron con una gran movilización, una gran lucha, y que también fueron reprimidos. Pero fíjate vos que al año siguiente, después que ocurre el proceso de la dictadura el 24 de marzo, fíjate vos la ruindad, porque esto es lo que hay que poner, y yo después voy a dar una reflexión final sobre el tema de que cualquiera hoy habla de dictadura, la ruindad de estos seres, de estas personas nefastas, de estos criminales, que ellos sacaron el boleto estudiantil, o sea, le dieron de baja el boleto estudiantil, justamente para registrar cuál era el movimiento y quiénes eran las personas que habían estado que no lo tenían registrado. Que habían estado en esta lucha por el boleto estudiantil. Entonces lo sacaron, y cuando estos jóvenes, que eran jóvenes, digamos, que se movilizaban por esto, por otras cosas, en sus escuelas, jóvenes de La Plata, donde La Plata siempre se caracterizó por ser una ciudad con su universidad y muy progresista, ellos allí fueron perseguidos. Y en la madrugada, desde las 12 de la noche, una medianoche, hasta las 6, 7 de la mañana, secuestrados y sacados de sus casas, y bueno, llevados al pozo de Banfield, donde y poco después, porque acá en Río Tercero, hace muchos años, yo estaba en la Biblioteca Urquiza, trajimos a una charla a Pablo Díaz, que fue el único sobreviviente. Exactamente, sí. Sí, y pocos días después se suma Pablo Díaz, que fue de Clarín, que fue después el único, digamos, que pudo sobrevivir a esto. Hoy casualmente estuve refrescándome un poco con respecto a, su testimonio, ¿no? Al testimonio de Pablo Díaz, y uno se estremece cada vez que lo lee, que lo comparte, porque dice la pucha, ¿no? Por estos jóvenes que, está bien, recordamos que eran militantes de la Unión de Estudiantes, de la Juventud Guevarista, y que ellos solamente soñaban con cambiar y con transformar la realidad. La UES, la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, era una rama estudiantil del peronismo revolucionario de entonces, de ahí de La Plata. Pero, te digo, eran jóvenes que más bien como todas las personas, ¿no es cierto?, que abordan la necesidad de hacer algo dentro de una sociedad, como podríamos decir hoy, de sectores más vulnerables, ayudar, o sea, no había ninguna cuestión, jóvenes secundarios. Exacto, sí, está claro. Que tratando de colaborar con la vacuna, para poner la vacuna a los sectores antipoliomielítica, a los sectores que más necesitaban, jóvenes con ideales, ¿entendés? En una etapa y en una época muy difícil. Entonces, y esto es importante recalcarlo, esa juventud, porque cuando acá se habló después de la dictadura, de los dos demonios, de la guerrilla,
de los sectores, que bueno, uno nunca va, cada uno tiene su mirada, seguro, pero, sí es. digamos, en un país donde dictadores marcan los designios de ese país, los sectores o los grupos políticos o sociales tienen derecho a levantar. Pero más allá de eso, estos jóvenes, eran chicos adolescentes, toda una vida, querían hacer algo, y fueron arrasados, fueron destruidos en la maldad y con la ruindad más terrible que puede tener un ser humano. Yo siempre digo que de las especies animales, ninguna mata a su propia especie. Solamente la especie humana lo hace. Terrible. Jorge, gracias por esta intervención, por estar presente y por de alguna manera hacer mención y recordar, ¿no? Hito. Sí, te agradezco a vos, y simplemente quiero decir una cosita, que era la reflexión que quería hacer por la recordación de este hecho, que hoy cuando nosotros vemos que en democracia se habla muchas veces ligeramente de dictadura, a un gobierno democrático, cualquiera sea, pero se habla de dictadura, de actitudes dictatoriales, y se está haciendo un daño enorme, no se sabe, no se entiende en realidad lo que es la dictadura, y se está haciendo un daño enorme a las generaciones nuevas que no vivieron todo esto y que pueden digamos, sentir que una dictadura puede ser un gobierno democrático, y esto no tiene nada que ver. Entonces, un llamado a la reflexión muchas veces a estas personas, porque nosotros dijimos hace mucho tiempo, nunca más, desde que la democracia con el doctor Raúl Alfonsín hizo la CONADEP, y dijimos nunca más es nunca más, y recordar a estos jóvenes y a todos los muertos y los mártires por la lucha por una sociedad mejor.